Buenas tardes para todos los compañeros, profesor, esperamos que estén muy bien. Mi nombre es John Wilfred Loaiza Sepúlveda, estoy junto a mis compañeros Cristian Camilo Salazar Sánchez, Jonathan Steven Cardona Giraldo y Juan Sebastián Gil Murillo. Somos el grupo 2 y la idea es que venimos a hacer nuestra exposición, pero cambiamos la dinámica, queríamos hacerlo algo más dinámico y el día de hoy les traemos pues esta proyección que hicimos con mucho esfuerzo, esperamos que sea de su agrado y quede entendible el tema. Al igual, al final del video la idea es que si tienen alguna inquietud puedan preguntarnos y nosotros poder aclararles las respuestas. Así que muchas gracias y damos inicio. A continuación hablaremos sobre el desarrollo humano y temas que estén relacionados con él, donde daremos algunas definiciones sobre crecimiento económico, capital humano, desarrollo humano, contaremos algo de historia, hablaremos sobre los países ricos, países pobres, hablaremos sobre la desigualdad, sobre el índice de desarrollo humano, hablaremos sobre cuáles son esos factores de desarrollo y al final, junto a mis compañeros, haremos un conversatorio en el que pondremos más en contexto local el término desarrollo humano y también hablando sobre la desigualdad. Antes de iniciar con el tema, como grupo nosotros nos dimos a la tarea de indagar con nuestros compañeros, para ellos, en propias palabras, ¿qué es desarrollo humano? Muy amablemente ellos accedieron a enviarnos un videoclip contándonos con sus palabras qué es desarrollo humano. Entonces, a continuación vamos a ver estos videoclips. Para mí el desarrollo humano es como enfocado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, como por ejemplo el mejoramiento de la salud, el mejoramiento de la educación, no tanto como en la parte de solo profesores o de solo médicos, sino también en la parte de infraestructura y mejores materiales para trabajar. Considero el desarrollo humano como un mejoramiento integral de las condiciones de vida. Esto quiere decir que cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, que tengan libertad política y que puedan desarrollar sus potenciales y su creatividad. Hola, yo entiendo por desarrollo humano las etapas que vivimos, que por el proceso que pasamos para potenciar nuestra creatividad, encontrar nuestra libertad, nuestros gustos, cómo vamos cambiando el proceso de la vida, la niñez, juventud, la adultez, como mamá, por ejemplo. Eso entiendo por desarrollo humano. Buenas tardes, compañeros. Desarrollo humano para mí es la oportunidad que tenemos de acceso a estar mejor, a una mejor vida. Oportunidades de acceso económico, social, cultural, religioso, ¿cierto? Eso es desarrollo humano para mí, tener la oportunidad de acceder a unas mejores condiciones de vida. Hablar de crecimiento económico es muy importante porque la economía es fundamental, es prioritaria para que un territorio salga adelante, para que un territorio sea competitivo. Es importante recordar que la economía política es una ciencia social y es una ciencia porque estudia método científico y está inserta dentro de la sociedad. Esa política económica entonces es la práctica que nosotros hacemos dentro del Estado, dentro de nuestros gobiernos locales para poder materializar esa economía. El crecimiento económico es el crecimiento del PIB, donde se refiere al incremento de los bienes y servicios que tenemos nosotros. Y ahí es donde voy a la mano invisible de Adam Smith cuando nos dice que el mismo mercado es el que genera ese equilibrio en los precios y es el que permite entonces que haya más equidad, que haya, digamos, una competitividad sana dentro del mercado. Y una de las principales condiciones para que haya un crecimiento económico en un país, en un estado, es que haya mayor producción de bienes y servicios, que se invierta mucho en el capital humano, que se piense en la sociedad,
que haya un adecuado manejo de los recursos públicos, de los impuestos, ¿cierto? Que haya un mercado equitativo, un mercado que si bien sea competitivo, pero que sea muy equitativo. Uno de los países, o como colocar ejemplos de países que son, digamos, pioneros en este tema de crecimiento económico o que son ejemplo a nivel mundial, podemos estar hablando de China, de India, de Estados Unidos, Londres. Son países que ¿por qué han mejorado en cuanto a crecimiento económico? Porque piensan en la sociedad, porque invierten en el capital humano. Por eso son países que entonces invierten y son muy buenos en educación, en vivienda, en salud, en infraestructura. Nosotros somos un país que tenemos los recursos con que serlo, igual a ellos, pero nuestro país Colombia tiene muchas potencialidades para ser un país donde su crecimiento económico sea aún mayor. Es la falta de honestidad, la falta de gobiernos prudentes en la forma de invertir los recursos públicos, de manejar esos recursos públicos. Por eso vemos tanta desigualdad, tanta inequidad, por lo que nosotros a diario escuchamos, inclusive en los noticieros, el tema de la corrupción. Y eso es lo que no nos permite a nosotros avanzar en nuestro desarrollo económico, por esa falta de unos adecuados manejos de los recursos públicos. Pudiéramos estar mucho mejor, pero vemos cada vez más hambruna, cada vez más desigualdad, cada vez más inequidad, vemos cada vez más corrupción, vemos cada vez que hay políticas públicas desorientadas, políticas públicas que no son acorde con la realidad y que no están siendo aplicadas correctamente. Nosotros tenemos que apostarle a empezar a generar ese cambio y pensar en la sociedad realmente, que es la que necesita todo este apoyo, y que con bienes y servicios de calidad, con una mayor productividad de nuestros bienes y servicios, con una mayor inversión, vamos a lograrlo. Este término apareció por primera vez en la década de los 50, a mediados de la Guerra Fría, por parte de un demógrafo francés llamado Alfred Savic, que mencionó por primera vez que la humanidad vivía en 3 distintos mundos dentro de un mismo planeta. En aquellos tiempos se describió como países de primer mundo únicamente a países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Europa del Este. El segundo mundo fue designado por la Unión Soviética, China y Cuba. El resto del mundo, para Alfred, era el tercer mundo. Pero entonces, ¿qué es un país de primer mundo y qué es uno de tercer mundo? De manera muy simple podemos decir que para formar parte de un primer mundo debemos vivir en un país muy desarrollado, principalmente en aspectos políticos, económicos y de calidad de vida. En la actualidad se considera países de primer mundo, países que hacen parte como Estados Unidos, Canadá, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea. Estos son países que pertenecen a este primer mundo. Si vemos el caso de India, que tiene un crecimiento exponencial año tras año, pero que sin embargo en la actualidad no está ni cerca de contar con la calidad de vida de un país de primer mundo como lo es Alemania. También podemos ver el caso de China. En China el desarrollo comercial y empresarial ha provocado que su economía se fortalezca como nunca antes en la historia. Sin embargo, su carencia principalmente en salud y seguridad, esto le impide que llegue a ser un país de primer mundo. Voy a hacer un paralelo entre un país rico versus un país pobre, dar unos ejemplos o ciertas características con los que cuenta un país desarrollado. También son los altos niveles de calidad de vida. Entonces, por ejemplo, en el Congo los niveles de calidad de vida son pésimos. Entonces ya uno puede ir viendo más o menos qué países son desarrollados o subdesarrollados según estas características.
Los países desarrollados también cuentan con un gran desarrollo industrial, fuerte sistema de salud, es elevado el índice de esperanza de vida, la población tiene acceso a la educación y tiene un bajo grado de analfabetismo en los adultos, bajos niveles de desigualdad económica, hay un alto nivel de empleo. Algunos países desarrollados que podemos mencionar es Estados Unidos, China, Noruega, entre otros, pues claro está. Por otro lado, tenemos los países subdesarrollados que dependen mucho solo del sector agrícola y son muy pocos desarrollados industrialmente. El sistema de salud es malísimo, es pésimo, tienen bajo grado de educación y presentan un gran índice o un porcentaje altísimo de analfabetismo. En algunos países, como ejemplo de subdesarrollados, se encuentra Afganistán, República del Congo, Madagascar y otros más. Un ejemplo, una comparación es en la esperanza de vida de Estados Unidos con la del Congo. En Estados Unidos la esperanza de vida para el 2017 de los hombres era de 81 años y de las mujeres de 76 años. A comparación del Congo, que para el mismo año el de las mujeres era de 61 y de los hombres de 58. Entonces ahí vemos como esa diferencia que hay entre un país desarrollado a un país subdesarrollado en la esperanza de vida. También el nivel de analfabetismo, que para Estados Unidos es del 8,1%, que es un índice bastante alto, pero a diferencia del Congo, que cuenta con un analfabetismo de 77,4% de analfabetismo, o sea, la diferencia es impresionante y es una brecha grandísima. Entonces, para que un país empiece a desarrollarse, debe empezar a trabajar, a invertir en diferentes sectores y hacer buen uso de los recursos con los que cuenta. De nada sirve ser un país rico, con bastantes recursos, pero que no se sepan llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura, de inversión social, inversión en la educación, para empezar a generar un crecimiento económico, para tener mejor desarrollo y empezar a crecer. Colombia creo que tiene un gran potencial para ser un país desarrollado, pero esto no se da porque los dirigentes no tienen la voluntad o no son aptas para este puesto y no les interesa invertir en la educación o mejorar la calidad de vida de las personas. Hablar del crecimiento económico es decir que la teoría es tan antigua como el pensamiento económico. Cuando Adam Smith, a finales del siglo XVIII, decía el por qué crecían las naciones y cuál era la razón de ser del aumento de sus riquezas. Luego llegamos a la era moderna, más o menos en el año 56, donde tenía un enfoque neoclásico y la producción estaba basada en el rendimiento del capital. Vale la pena mencionar que las guerras absurdas han jugado un papel fundamental en el crecimiento económico de los países y es porque han estancado precisamente ese crecimiento, afectando de manera directa o indirecta los sectores productivos. Y son esas guerras absurdas las que nos hacen un comparativo con la especie humana, lo que es la especie humana con los dinosaurios. Hay una canción que compuse que hace alusión a esto y quiero compartirles un pedacito. Ni los animales serían capaces de reaccionar de la manera como los humanos lo hacen mal. Parece ser que son mejor, nosotros somos terror, por nuestras garras, por nuestra falta de atención. Humillados frente a nuestra propia intención de romper las reglas de soberbia y todo porque soy, o de una manera particular, o de distinguida clase social, o simplemente porque usted no sabe quién soy yo. Dinosaurios vivieron en esta tierra
el ser humano se está extinguiendo como los dinosaurios y los años nos están pasando. Cuando hablamos del índice de desarrollo humano, nos estamos refiriendo al programa creado por las Naciones Unidas que busca medir el nivel de desarrollo de los países y territorios del mundo. Y cuando digo nivel de desarrollo, no me refiero exactamente a la parte económica, sino más bien nos estamos refiriendo a la calidad de vida que se puede brindar dentro de cada país, a esa calidad de vida. Y anualmente este programa lanza o saca un informe donde se plasman pues como todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas, y se puede ver en qué posición está cada país, que tiene un mejor puntaje o está en peor puntaje. Este informe anual, como había dicho anteriormente, surge como un método, otra forma de clasificar los países fuera de esos modelos económicos que han venido realizándose anteriormente y también actualmente, pero este tenía otro enfoque para ver esos países desde otro punto de vista y entender más su funcionamiento. A la hora de realizar este informe se tienen en cuenta 3 ítems, que sería la salud, la educación y el ingreso de esos países. Estos 3 ítems juntos dan un puntaje, y ese puntaje es el que nos permite determinar la calidad de vida que hay en ese país, siendo entonces el ingreso no solo cuánto dinero se genera en ese país o cuánto dinero se genera por persona, sino también cuál es la verdadera utilización de ese dinero, cuál es el verdadero gasto o uso que le estamos dando, porque si realmente ese dinero se está invirtiendo en educación, se está invirtiendo en salud, se está invirtiendo en programas, se está invirtiendo en lo social, en espacios, se está invirtiendo donde se logre garantizar el bienestar de la sociedad, o que la misma sociedad tenga ese dinero para invertir y lograr satisfacer sus necesidades básicas, porque también se puede dar el caso de que se genera mucho ingreso, pero no se está usando realmente para lo que permita un verdadero desarrollo. Por el otro lado tenemos la salud. Cuando decimos la salud nos referimos pues a la esperanza de vida que se garantiza dentro de ese territorio, de que si haya el tema de atención, de que si hayan programas tanto físicos como psicosociales, de que si hayan programas que realmente garanticen la vida. Y por la parte de educación tenemos todo lo que es la formación, todo lo que es la parte de capital humano, de que si en ese territorio se está produciendo y está creciendo en empresas, se cuente con un personal idóneo del mismo territorio y no tengan que traer personal extranjero o personal de afuera, de que ese capital humano esté, de que esa inversión social esté, donde las personas puedan formarse, los niños desde las escuelas, desde los diferentes espacios que hay, espacios culturales, espacios donde puedan desarrollar todas esas habilidades y potenciales que hay dentro de nuestra sociedad, donde la educación sea gratuita o sea de cierta manera asequible para todos, sino que es que estamos en un problema, y es que dicen que en los lugares que realmente que ya hay desarrollo ni siquiera se cumple nada de esto, ¿no? Entonces podemos decir que este informe de índice de desarrollo humano ha traído beneficios, sí, ha traído y bastantes, porque el hecho de clasificar un país hace que haya una competitividad entre territorios, entre países que busquen sobresalir y busquen también
detectar e identificar en qué están fallando, que hay países que están cumpliendo con el puntaje de salud, de educación, pero están descuidando sus ingresos, o que la salud solamente la que hay, los otros dos están débiles. Pero bueno, al estar en un listado y ser algo que se está publicando anualmente, hace de que haya una mayor voluntad política para que en los territorios realmente se empiecen a aplicar programas que busquen acabar esa desigualdad social, económica, empezar a unificar a las personas, dar garantías. Ese es pues como uno de los puntos a favor que ha traído este informe. También otro punto a favor es que da una visión clara a los países y a los territorios en que están fallando y en que no, que hay por mejorar, cuáles son los retos, qué tenemos que hacer. Entonces esos son como los puntos positivos del índice de desarrollo humano, estos informes. Estos serían pues como los puntos a favor. Los factores que impiden el desarrollo humano son muchos. Entre ellos podemos encontrar la desigualdad, la injusticia, la corrupción, la falta de voluntad política, la falta de valores como el respeto. Podemos encontrar la falta del código de buen gobierno. Podemos encontrar diferentes factores que impiden un buen desarrollo humano en nuestra sociedad. El índice de desarrollo humano ha mostrado el mundo en el que vivimos, ha mostrado cómo miles y millones de personas viven en condiciones inaceptables, siendo la desigualdad uno de los mayores desafíos que tiene el desarrollo humano, pues gracias a esta lastimosamente hemos visto cómo se generan conflictos, cómo se generan trastornos sociales, cómo se genera la falta de oportunidades y todas estas condiciones inhumanas. Así que toda iniciativa de desarrollo humano debe enfocarse principalmente en combatir la desigualdad, pues hemos visto en la actualidad, y la historia nos lo ha mostrado también, los efectos tan malucos que trae esta como tal, pues la desigualdad pues es algo que pasa en todo el mundo, y si lo vemos también en nuestro territorio, en Colombia también pasa, y vemos cómo hay pobreza, cómo hay falta de garantías de calidad de vida, vemos cómo hay ausencia del Estado en muchos sectores, tanto así que vemos miles y miles de situaciones donde vemos una familia que económicamente está mal y no tiene esa oportunidad de encontrar una estabilidad para satisfacer las necesidades, garantizar el bienestar de sus hijos, de darles educación, no tienen el sustento del día a día. Entonces eso es muy complicado. También vemos que en partes hay ausencia del Estado y las personas deciden levantar su voz de maneras que no son como las ideales, y a su vez esto genera un conflicto, y ese mismo conflicto genera más conflictos porque se generan los desplazamientos, los malestares sociales, la paz, la seguridad. Entonces todos estos índices van fallando cuando no se garantiza la calidad de vida, que si hay una calidad de vida baja, pues aumenta la inseguridad, aumenta el hambre, aumenta la necesidad, aumenta el trabajo, y todo esto va a generar malestar dentro de un país, dentro de un territorio. Así que si queremos tener índices buenos, pues se tendría que decir que las personas tienen que vivir mejor, pero ¿qué tenemos que hacer realmente nosotros para que las personas puedan vivir mejor? Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y empezar a visionar, que eso es un paso que podemos ir dando poco a poco, porque es que es muy triste ver las personas donde un niño no tiene acceso a la salud. ¿Por qué? Porque es que la familia no tiene la forma de sustentar su medicamento, de sustentar sus necesidades. En cambio vemos el contraste tan bravo de cómo otras familias
se pueden decir ricas y tienen cómo cubrir esas necesidades que son básicas y primordiales, donde debería realmente haber una igualdad para todos, también donde se garantice la educación para todos, la educación de calidad tanto para los que son ricos y para los que son pobres, pero vemos mucha desigualdad, vemos también como jóvenes por falta de oportunidades o por falta de su economía familiar tienen que abandonar su estudio estando en octavo, en noveno y deciden tomar otros caminos que no son los ideales para su vida. Son miles de las situaciones que podemos vivir en nuestro país, pero que poco a poco nosotros empezando a generar esa conciencia podremos llegar a un cambio. Entonces eso es algo muy importante que ha logrado estos informes de desarrollo humano que buscan darnos una visión clara, una visión real de lo que estamos viviendo.